Como que sí, ¿no? Sí se ve, profe. Ya. Bueno. Buenas Vamos a noches, empezar. profe. Buenas noches, Ramón. Vamos a empezar la unidad número 2. Y aquí lo que vamos a ver es estructura de compresión simple. Que no es un caso que se dé mucho en la realidad. Es decir, sería una columna que solo tuviese compresión y no tuviera ningún momento. Entonces eso es como que extraño porque siempre en la columna se apoyan vigas y las vigas si están empotradas con la columna le van a generar momento. Es decir, si tenemos una estructura normal de columna vista en planta, normalmente le va a llegar una viga por un lado y otra viga por otro lado y le va a generar momento. Entonces, eh, es muy extraño que una columna solo tenga compresión simple. Ahora, también es verdad que la forma de calcularla más fácil. Entonces, por eso la guía no entra en calcular una columna en compresión compuesta o desviada que se llama, que tiene momento y compresión. Entonces eso es más complicado. Y entonces vamos a ver la compresión simple, que es lo más fácil. Pero obviamente con eso vamos a tener una idea también, después cuando veamos las vigas, que va a ser flexión simple. Entonces, una columna va a ser como una columna normal, digamos, una columna que podemos encontrar en un edificio, va a ser una mezcla de la unidad 2 con la 3 para que nos hagamos una idea. Pero obviamente, al no ser ustedes calculistas, pues dan casos más simples. Pero si hiciéramos como una mezcla de la unidad 2 y la 3, sería como una columna normal, que tiene tanto compresión como flexión. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Pues diseñar estructuras de hormigón armado en compresión simple, que es lo que acabo de explicar, de acuerdo a las normas vigentes y al código ACI 318. Es decir, este es el código que al final en toda Sudamérica se usa y es como la adaptación o la traducción del código estadounidense o gringo. ¿Ok? Eh, ya sabemos que hay distintos elementos de hormigón y toda estructura se menciona para cumplir una función particular. Y ya sabíamos de la unidad 1, y creo que incluso cayó como pregunta teórica, que la forma y función van de la mano y el sistema estructural es aquel que llena la mayor parte de las necesidades del usuario. Es decir, es súper importante la forma de una estructura para saber cuál es su respuesta ante las cargas. Y eso creo que pregunté como factores o de qué depende el comportamiento de una estructura o factores que determinan el comportamiento. Es decir, una pregunta así hubo en la primera evaluación y era la forma, el material, eh, las dimensiones, si estaba empotrado o no estaba empotrado. Es decir, eran 4 factores. Los sistemas de hormigón armado, tal como lo hemos visto, se componen de varios elementos. En general pueden clasificarse como losas de piso, vigas, columnas, muros y cimentaciones. Pues en esta unidad vamos a ver columnas. En la siguiente unidad y última, la 3, veremos vigas, pero que en verdad las vigas son muy semejantes a la losa de piso, porque al final una losa es como una viga en dos direcciones, es decir, una viga en el plano y eh, las vigas serían una dimensión lineal, ¿sí? La losa en área, pero al final las dos flectan y digamos que su comportamiento es parecido. Obviamente las cimentaciones y los muros ya tienen comportamientos que serían como... Las cimentaciones al final es como si fuese una viga, pero que está infinitamente apoyada. Entonces, el comportamiento es distinto, porque está apoyada en toda su superficie. Entonces, es como una viga que no tiene luz, que está apoyada en todos los puntos. Entonces, un comportamiento totalmente distinto. Y los muros dependen si son muros de contención o muros de un edificio. Entonces,
pero tampoco vamos a entrar a lo mejor. Los muros de edificios, es decir, si hablamos de muros de un edificio, no muro de contención, sino muro de un edificio que al final tienen que soportar, una de las cosas más importantes que tienen que soportar es el cortante. Si recuerdan, ya vimos con los portales, y esta línea podría representar un muro que al final tiene un cortante. Entonces, los muros en cierta forma se asemejan a las vigas, pero los muros son como una viga donde el ancho de la viga, o el alto, es decir, todo el mundo sabe que una viga tiene una altura y una base. Pues un muro de un edificio que tiene que soportar un cortante sísmico, su longitud del muro es el equivalente a la altura de la viga. Entonces, se podría decir que un muro que soporta un cortante sísmico en un edificio es una viga de peralte o una viga de canto, la longitud del muro. Entonces, cuando vemos vigas, que ahora mismo son columnas, pero ya hago el adelanto, las vigas, donde tienen la armadura más importante es en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, la armadura más importante del muro, para que soporte corte, va a ser en los extremos, que es lo que se llaman los cabezales. Entonces, para que vayamos ya, si alguien ha trabajado una obra, sabe perfectamente que a lo mejor tiene fierros más pequeños el muro, en toda esta zona, y a lo mejor son del diámetro 8, y en cambio, estos de aquí, que he dicho que son los más importantes, a lo mejor son del diámetro 12 o 16. Entonces, para que nos hagamos una idea de el comportamiento de las distintas estructuras y cómo la distribución del fierro, que vamos a ver en esta guía, cuando lleguemos al final, vamos a ver cómo calculamos el fierro en una columna a compresión simple. Obviamente, cada uno de los elementos recibe y soporta distintas combinaciones y tipos de carga. Es decir, yo diseño una estructura y en verdad no sé qué carga va a tener, entonces hago como distintas hipótesis y al final dejo el armado de la estructura como para la hipótesis más grande o más desfavorable que se llama. Entonces es como hacer distintos escenarios y elegir la configuración de la columna que sea más favorable para todos los escenarios. Entonces, ahí aparece el concepto de combinación de carga y criterio de diseño. Las cargas o acciones afectan a todo edificio, obviamente, es decir, todo edificio está expuesto a carga y la estructura, la cual tienden a mover en forma global y además tienden a deformar. Es decir, siempre que un edificio está cargado se deforma. Otra cosa es que tenga una deformación plástica o una deformación elástica. Deformación elástica es que después de cesar la fuerza vuelve a su estado inicial, y plástica tiene una deformación permanente. La forma en cual los elementos estructurales se combinan, unen y soportan para recibir las cargas constituye lo que es el diseño estructural. Es decir, la forma en que yo uno los elementos, al final es mi diseño. Una manera de comparar el efecto producido por los distintos esfuerzos externos sobre la estructura es considerado referido a la unidad de superficie de la sección de la barra. Entonces aparece la tensión. Entonces, esto es el esfuerzo axial que se llama, bueno, este es el esfuerzo axial y aparece el concepto de tensión, que sería el sigma. Es decir, sigma por todo el área, al final me tiene que dar n. Es decir, si yo hago sigma por todo el área de mi elemento, eso es igual a n, en este caso. O yo voy a decir que la tensión es igual
a n partido a. Entonces, si yo tengo una fuerza que sea de 3 toneladas, por ejemplo, y tengo 200 centímetros cuadrados, pues entonces yo podría calcular cuántos kilos centímetros cuadrados soporta ese elemento. La estructura bajo la acción de las cargas se deforma, mucho o poco, es decir, siempre se deforma. Otra cosa es que la deformación sea aceptable o no sea ni observable o sea admisible, pero siempre una estructura se va a deformar. Es decir, cuando se aplica una carga, se va a deformar. Y esa deformación es proporcional a la carga, obviamente. Si la carga P es muy grande, la deformación va a ser grande. Si la carga P es pequeña, la deformación va a ser pequeña. Y las cargas aplicadas generan tensiones en la estructura. Producto de estas tensiones se generan deformaciones. Es decir, ya va como de la mano. Es decir, siempre que hay tensión, hay deformación. O siempre que hay carga y tensión y hay deformación. Y si tengo deformación, me va a generar una tensión. Esto al final viene de aplicar la ley de Hooke, porque hemos dicho muchas veces que toda estructura se comporta como un resorte o como una suma de resortes, y la ley de Hooke nos dice que la fuerza de un resorte es proporcional a su deformación. Entonces, si yo sé la deformación de un edificio, puedo estimar la fuerza que se le aplicó al edificio, o si sé la fuerza que se le aplicó al edificio, puedo estimar la deformación. Es decir, puedo ir en un camino o en otro. Entonces, por eso se puede estimar, o se puede estimar con bastante exactitud, qué efecto, asumiendo una fuerza de un terremoto, es decir, si yo le doy el valor a mi fuerza sísmica, puedo estimar la deformación que va a tener el edificio. O, ya habiendo pasado un terremoto, si veo la deformación que tiene el edificio, puedo deducir qué fuerza generó el terremoto. Es decir, me sirve, si yo sé la deformación, puedo calcular la fuerza, o si sé la fuerza, puedo calcular la deformación. Es decir, esta ecuación sirve en los dos sentidos. ¿Qué tipo de solicitaciones hay? Pues hay tracción, hay compresión. Esto en verdad es repaso de resistencia, pero lo volvemos a decir, no pasa nada. Hay corte y hay flexión. ¿Qué es tracción? Pues cuando el elemento tiende a alargarse, yo a un elemento le genero una fuerza que al final esa fuerza tiende a alargar mi elemento. Entonces se dice que se provocó tracción. Es decir, una barra de acero que está traccionada, pues va a aumentar su longitud. Compresión es lo contrario, se acorta. Es típico de las columnas. Las columnas están en compresión porque se va a cortar su longitud. La torsión es cuando unos momentos intentan girar sobre el eje principal un elemento, es decir, sobre su eje longitudinal. ¿Y cuál es el eje longitudinal? Pues el que tiene mayor dimensión. Y el corte y flexión, ese sí que lo sabemos porque sí hemos hecho ejercicios de corte y flexión. Corte intenta cortar o hacer cizalla un elemento, y flexión es cuando se deforma como consecuencia de cargas perpendiculares al eje longitudinal. Es decir, al final se produce una curvatura por flexión. Todos estos tipos de solicitaciones pueden aparecer en una estructura. Y la que no es muy aconsejable, o yo debería intentar diseñar, es que no aparezca torsión. Porque como que la torsión es más compleja de resolver. Entonces, uno siempre intenta que aparezca lo menos posible de torsión. Aunque obviamente algo, por muy bien que diseña, siempre aparece algo de torsión. Pero se intenta evitar que aparezca la torsión.
Aquí tenemos un diagrama de cómo se van distribuyendo las fuerzas o las cargas hasta la fundación. Es decir, al final la fundación tiene que soportar todas las cargas que tiene la estructura. Y yo tengo una losa, la que estoy cargando con una fuerza. Esas cargas se van a distribuir a la viga. Y la viga le va a distribuir unas cargas a las columnas. Y después las columnas van a distribuir eh, las cargas a la fundación. Entonces al final es como estas cargas, la mitad se van por un camino y la mitad se van para otro. Obviamente, esta carga va a ser mucho más grande, o esta fuerza va a ser mucho más grande que la fuerza verde, y la fuerza verde mucho más grande que la fuerza naranja, porque al final es que se va distribuyendo, como que la mitad de una losa, la mitad de la losa va a la mitad de la viga, la otra mitad de la losa va a la mitad de la viga. Entonces, todo el peso de la mitad de la losa, aproximadamente, ya veremos cómo se calcula cuando estemos en viga, pero para que nos hagamos una idea, que es como la mitad de la losa va a la mitad de la viga y todo ese peso al final va a ir a la columna. Entonces, obviamente, van aumentando las solicitaciones o esfuerzos internos conforme vamos bajando a la fundación. Una vez determinados los esfuerzos internos debido a cada una de las acciones sobre la estructura, debe procederse al diseño. Y para efectos del curso realizaremos un predimensionamiento. Esto es súper importante. Siempre para diseñar hay que predimensionar. ¿Y a qué nos estamos refiriendo acá? Pues si yo quiero calcular una columna, yo tengo que saber qué área tiene la columna, es decir, qué tamaño tiene la columna. Yo no puedo decir, voy a calcular la columna y yo no sé cuál es el tamaño de la columna. No, al final tengo que como fijarlo y después comprobar que la columna está bien. Entonces, como decir, pues voy a comprobar una columna que sea 30 por 30. Por lo menos en la realidad es así. Y yo después compruebo que esa columna 30 por 30 no se me rompa. Y entonces estaría bien. Pero no digo, pongo X, no. Es decir, siempre hay que predimensionar la columna. Por lo menos en el caso, aunque aquí vamos a ver el caso simple de una columna con presión simple, que ahí al final calculamos el lado. Pero claro, es un caso tan simple que en la vida real no aparece, porque tengo que calcular la flexión y tengo que calcular la compresión, entonces tengo que al principio dar datos o predimensionamiento de la columna, porque si no tendría más incógnitas que ecuaciones. Es decir, estaría relacionado con cuando hablábamos de hiperestático. Es decir, para yo poder calcular una estructura, tengo que predimensionarla, si no, estaría en un problema sin solución. Y entonces aparece el concepto de combinación de cargas, que es cargar la estructura con distintas cargas y que tienen distinta probabilidad de ocurrencia. Esto es también importante. Es decir, no tiene la misma probabilidad de ocurrencia de un sismo que el peso propio. Es decir, el peso propio es lo que pesa la estructura. Entonces, obviamente, cuando yo termine mi estructura, va a tener el peso total que yo estimé. Entonces, la probabilidad de ocurrencia ahí es muy alta porque va a ser prácticamente lo que yo estimé de peso, va a ser la realidad, a no ser que tenga errores en la construcción. En cambio, cuando ocurre un sismo o un sismo grande, pues no ocurre todos los días, ocurre de vez en cuando y cuanto más alejado en el tiempo mejor. Entonces, no tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, dependiendo de la probabilidad de ocurrencia, tienen distintos coeficientes, que ya veremos esos coeficientes, cómo se calcula. Eso, y para poder sumarlos, tengo que sumarlos con distintos coeficientes, digamos. Entonces aquí tenemos distintas combinaciones de carga
que también depende del diseño que se emplee, que puede ser de tensión admisible o diseño basado en resistencia máxima o capacidad última. ¿Qué significa tensión admisible? Tensiones admisibles son las tensiones a partir de las cuales plastifica el material. Es decir, hay una tensión a partir de la cual el acero empieza a plastificar y después hay una tensión de rotura del acero. La tensión a la cual empieza a plastificar o la tensión elástica es mucho más pequeña y también aparece tensión admisible porque encima lo divido por un coeficiente para tener un cierto grado de seguridad. Entonces, una tensión admisible sería igual a, normalmente se llama FI, en el acero estoy hablando, que es límite de fluencia, o a partir de cuando algo empieza a plastificar, o el límite elástico, partido por un coeficiente. Si estamos hablando del acero, pues sería un coeficiente gamma S. Si estamos hablando del hormigón, pues tendrá otro coeficiente. Y dependiendo de la calidad del material, ese coeficiente es más cercano a 1 o muy alejado. No, si es muy buen material, es prácticamente 1. Entonces, al final, el límite elástico es la misma tensión admisible. Y si el material es de peor calidad, esto va a ser más grande para que cuando la tensión admisible sea más pequeña que el límite elástico. Es decir, estoy como dejando un factor de seguridad. Entonces el acero es prácticamente 1 y el hormigón obviamente es mayor que 1. Lo reduzco, lo penalizo. Porque el hormigón tiene muchas variables, entonces el hormigón que llega a obra puede ser totalmente distinto al de la planta. Por lo tanto, cuando yo vaya a hacer el cálculo, no me voy a creer que el hormigón que tengo a obra es la resistencia teórica que me vende la planta, sino la penalizo. Entonces, eso sería la tensión admisible. Y la resistencia máxima es llegar al límite de rotura del material. Entonces, hay dos formas de diseñar: o por tensión admisible o resistencia máxima. ¿Qué significa tensión admisible? Es que no, que se va a deformar la estructura, pero después le quito las cargas y queda impeque. Y resistencia máxima es como el límite. Es decir, un poquito más y ya se cae la estructura. Entonces, obviamente, si diseño resistencia máxima, como hay una fuerza más grande de esa, se me podría caer la estructura. Entonces son conceptos distintos. Por eso es resistencia máxima o capacidad última. Normalmente si diseño para capacidad última, me va a cumplir la tensión admisible. Pero no tiene por qué, sino una cosa que sea siempre. Pero normalmente sí. Las combinaciones para tensión admisible son estas. Las combinaciones para tensión admisible no multiplico las cargas por ningún factor que amplíe las cargas, que se llama. No multiplico por ningún factor de mayoración. Son las cargas que yo estimo y esto sería para calcular las tensiones admisibles. En cambio, cuando hago capacidad última o resistencia última, que es como la máxima carga que puede soportar la estructura, ahí multiplico por unos coeficientes las cargas. ¿Ok? Y estos coeficientes están mal. Ya no es 1.4, esto lo cambiaron, y 1.7, sino 1.2. Y ahora explico qué significa eso. 1.2 peso propio, por ejemplo, más 1.6 sobrecarga. Y explico qué es sobrecarga y qué es peso propio. Entonces, esto sería una combinación como estándar para capacidad última. Y esta sería otra para el viento, por ejemplo.
¿Qué significa este 1.2 y cargas permanentes o peso propio? Es lo que pesa la estructura. Entonces, lo que pesa una estructura, pues puede ser algo que sea bastante exacto, porque yo sé los espesores de las columnas, los espesores de las vigas, los espesores de las losas, y obviamente puede variar si ha habido errores en la construcción. Entonces, si la losa es de 14 y se hace una losa de 15, obviamente aumentó el espesor 1 centímetro, va a pesar más. Pero, ¿qué significa aumentar 1 con respecto a 14? Es decir, 1 entre 14, ¿qué nos está dando? Pues ni un 1%. Es decir, no sería un... No, sí, un 1%. Sería como un... Bueno, hagámoslo, pero será un 7 o un 8%, ¿no? A ver. Si yo me confundo al hacer una losa o tengo un error, estoy abriendo la calculadora, 1 dividido 14, por ejemplo, da un 7,14%. Entonces, el tener un error de 1 centímetro en una losa me va a aumentar, si lo hicieran todas las losas, me va a aumentar un 7,14% del peso de las losas. Pues miren lo que hace aquí en la combinación última, está aumentando un 20%. Entonces, ya puedo tener todos los errores que yo quiera, que no creo que llegue a aumentar el peso un 20%. Entonces, este es como un límite que prácticamente no va a pasar. Entonces, si la estructura aguanta un 20% más su peso propio, entonces podemos estar seguros que la estructura está bien diseñada porque no va a llegar a su capacidad última. Pero obviamente lo mejor es intentar no tener ese error de 1 centímetro para que el aumento de peso sea 0%. ¿Entendieron esto? ¿Una duda hasta aquí? ¿Están todos dormidos? No, profe, estoy viendo. A poquito, Ramón. a poquito, a poquito. ¿Cómo está, don Ramón? ¿Está bien? Bien, bien, pero no importa. ¿Por qué? ¿Por qué no importa? Mucho trabajo, mucho trabajo. Ah, pues eso es bueno, no se queje. Mejor es tener pega que estar cesante. Sí, eso sí. Entonces, bueno, eh, seguimos. Entonces, quedó claro lo que son combinaciones de servicio, que yo no multiplico las cargas por nada, pero obviamente obtengo tensiones admisibles, que no es la tensión de rotura de la estructura, sino la tensión a la cual empieza a deformarse como permanentemente la estructura, porque son pequeñas deformaciones. Y otra cosa son las combinaciones de resistencia máxima o carga última, que es donde eh, las cargas las multiplico por un factor y ese factor está calculado de tal forma estadísticamente que sé que no voy a tener una carga de ese tipo mayor. Entonces, ya he dicho, por ejemplo, si tenemos un error de 1 centímetro en una losa, me estaría dando como que en todas las losas pesarían al final un 7,14% más. Si multiplico por 1,20, estoy aumentando el peso un 20%. Entonces, eh, no va a haber un peso de la estructura mayor que el 20%. Entonces estoy del lado de la seguridad. Si me aguanta un aumento de peso 20%, como prácticamente eso no va a pasar, es decir, es como un límite, estamos tranquilos. Y sobrecarga, ¿qué es? Sobrecarga ya no es peso propio, que se escribe con el acrónimo SC, sobrecarga. Eh, es algo que está en mi estructura, pero puede variar. No varía rápido como un terremoto, que pasa de que no hay terremoto y en un instante hay y después ya no desaparece, sino una carga que a lo largo de la vida útil de la estructura puede variar. ¿A qué me refiero que puede variar? Porque también se llama por eso carga viva, porque puede variar, y el peso propio se llama carga muerta porque no varía.
Pues, por ejemplo, los muebles de una casa, yo puedo mover los muebles de un lado a otro, yo puedo comprar muebles, vender muebles. Entonces, al final, el peso que generan los muebles en la losa es un peso variable. O las tabiquerías, de metalcón, yo puedo tirar tabiques y hacer tabiques nuevos. Entonces, al final, obviamente, los tabiques tienen un peso, también me van a generar una carga variable. En cambio, la losa de hormigón no la puedo tirar para abajo o no la puedo demoler porque si no, al final estoy rompiendo la estructura. Entonces, la losa de hormigón es un peso muerto y los tabiques, la cerámica también, la cerámica la puedo cambiar. Entonces, podría ser una sobrecarga a lo mejor si continuamente estoy cambiando la cerámica. Si la dejo para siempre sería una carga muerta. Es decir, no, a lo mejor la cerámica no es un buen ejemplo. Podría ser un piso flotante, que es algo que sí podría ser más variable. Eh, las máquinas, por ejemplo, las máquinas de un hospital, puede tener una serie de máquinas que tengo que usar para los enfermos, es decir, respiradores, tal, tienen un peso, entonces se considera sobrecarga. Y las mismas personas que caminan sobre una losa también sobre una sobrecarga, porque puede estar el edificio lleno de personas o el edificio vacío. Entonces, esa carga varía, es decir, en invierno, si estamos en una ciudad, pueden estar los edificios llenos en la noche, y en cambio, en verano, se va la gente de vacaciones, esos edificios están vacíos. Entonces, obviamente son cargas variables en el tiempo, se llaman sobrecarga. Por lo tanto, este coeficiente es mayor, ya no es un 20%, es un 60%. ¿Por qué? Porque tengo mayor desconocimiento. Yo podría hacer una fiesta un día, ahora es típico esto de la pandemia, hacer fiestas ilegales y meter cualquier gente en mi casa. Entonces estaría aumentando considerablemente la sobrecarga. Y eso no es controlable, eso no lo puede controlar el calculista, depende del usuario. Entonces, es un posible fuente de error o fuente que desconozco. Y como puede variar, entonces, para estar seguro, lo aumento en un 60%. Entonces, cuando el desconocimiento de la carga es mayor, el coeficiente de mayoración es mayor. ¿Cuál es la carga que tiene mejor conocimiento? El peso propio, porque yo puedo saber cuál es el peso específico de los materiales y cubicar el volumen y tengo peso propio. Entonces, lo castigo más que con un 20%. La sobrecarga, ya he dicho, es más variable, porque puedo tener muebles livianos, muebles muy pesados, entonces me va a variar en torno a unos valores y podría hacer una fiesta ilegal y meter mucha cantidad de gente en la casa y también me iba a aumentar la sobrecarga de las personas. Por lo tanto, ya no puede ser un 20%, sino sería un 60% más. ¿Cuál es la que todavía tiene mayor desconocimiento? El sismo. Yo no sé si mañana va a haber un sismo, ni qué fuerza va a tener el sismo. Es todo estadístico, es decir, todo lo que nosotros o se construye hoy en día es en base a todo lo que pasó antes, es decir, cuántos terremotos hubo antes y tengo como mi estadística y así puedo prever la probabilidad de que haya un terremoto y eh, qué magnitud, eso lo veremos en el siguiente semestre, qué magnitud, pero al final la magnitud me puede generar mayor fuerza de corte, entonces a mayor magnitud eh, no es directamente proporcional, es decir, hay más factores, pero nos generaría mayor esfuerzo en el edificio. Entonces, obviamente, pero hay mayor desconocimiento, es decir, no sabemos si mañana va a haber un terremoto de magnitud grado 10, que no ha habido ninguno hasta ahora, pero podría ser. Entonces, eso al final nos está haciendo que lo aumentemos prácticamente al doble, es decir, a un 87%. Entonces, obviamente, a mayor desconocimiento de las cargas o el tipo de carga, el coeficiente de mayoración es mayor. Igual que el viento también tiene cierto desconocimiento, está multiplicado por 1.7. Pero nosotros nos vamos a quedar como esta combinación que es la más importante.
Nosotros vamos a resolver todos los problemas usando esta combinación, 1.2 y 1.6. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No hay dudas? No, profe, no hay duda. No, profe. Bueno, pues si no hay duda, lo dejamos aquí y el siguiente día ya empezaremos a ver el diseño de columnas, qué tipo de columnas hay, es decir, columnas con estribo, columnas con suncho, y empezaremos a ver qué función tiene el estribo y qué función tiene el fierro longitudinal, ventajas, desventajas de eso. Es decir, todo esto, y estas son posibles preguntas preguntables en la prueba. Entonces, esto, como es importante, no quiero explicarlo en 2 minutos, sino explicarlo lentamente para que quede bien. Entonces, el siguiente día continuamos por la página número 4. ¿Ok? El diseño de columna. Pues nada, chiquillos, buenas noches. ¿Tienen alguna duda? Bueno, buenas noches, cuídense. Buenas noches, Chao, profe. profe, cuídese. Chao, buenas Buenas noches, noches. profe. Buenas noches.